buenos días, le doy la bienvenida. Vamos a comenzar el culto alabando a nuestro Dios en este día. Estamos confesando nuestro corazón a Él. 주님의 마음 있는 곳, 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내가 있기 원하네. 광야에 꽃을 피우시고 사막에 강물을 내시는 주의 놀라운 손길, 푸른 마르고 꽃을 시든 날 주의 말씀은 영원하네. 나의 마음 주의 성전이 되어 나의 마음 주의 성전이 되어 영원한 주 말씀을 향해 주의 마음 있는 곳으로 나의 삶 주 말씀을 따라 이루신 주 나라를 향해 주의 시선 있는 곳, 고사와 주님의 마음 있는 곳, 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내가 있기 원하네. 푸른 마르고 꽃을 시든 날 주의 말씀은 영원하니. 전능하신 주 거룩하신 왕 주님의 말씀 이루시네. 나의 마음 주의 성전이 되어 영원한 주 말씀을 향해 주의 마음 있는 곳으로 나의 삶 주의 말씀을 따라 이루신 주 나라를 향해 주의 시선 있는 곳, 주님의 마음 있는 곳, 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내가 있기 원하네. 주님의 마음 있는 곳, 내 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내가 있기 원하네. 나의 마음 주의 성전이 되어 나의 마음 주의 성전이 되어 영원한 주의 말씀을 향해 주의 마음 있는 곳, 주의 마음 있는 곳으로 나의 삶 주의 말씀을 따라 이루신 주 나라를 향해 주의 시선 있는 곳, 주님의 마음 있는 곳, 주님의 시선 있는 곳, 내가 있기 원하네. Confesamos por última vez, 주님의 마음 있는 곳, 주님의 마음 있는
주님의 시선 있는 곳 내가 있기 원하네. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar en la presencia, al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu, Dios, se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas,
yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Lo confesamos, es más que una canción. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti. Es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. Confesamos con todo nuestro corazón lo que tú me pidas, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo, Dios, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. 따스한 성령님 마음으로 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안한 만족함을 느끼네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 사랑과 진리에 진리에 한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 주어지는 평안한 그 사랑을 느끼네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈
걸어갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네. 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 부르신 곳에서 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. 어떤 상황에도 나는 예배하네. Les damos la bienvenida al culto en castellano del 24 de abril del 2022. Vamos a confesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está obrando a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Escritura infalible e inerrante como la única palabra de Dios. Creo en la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. El anciano Kim Dong-uk va a orar por el culto. Amado Padre, gracias por darnos este nuevo día para glorificarte. Señor, te necesitamos todo el tiempo y queremos mantenernos firmemente en tu camino. Queremos vivir a través de tu gracia. Señor, oramos para que derrames sobre nosotros el Espíritu Santo, para que nos des fortaleza para orar fervientemente. También oramos, Padre, para que abras los ojos y las mentes de aquellos que no te conocen, que sean tocados por tus manos. Padre, nadie tiene excusa para no creer en ti, Señor. Nos has creado por amor y a tu semejanza. Renueva nuestras vidas en fe eternamente. Dios Padre, estamos cerca de inaugurar nuestra iglesia que fue construida con tu bendición y con la sangre de Jesucristo. Así como usted, Señor, le encargó a Salomón, que construyó muchos templos, y a David llenaste con muchas abundancias. Señor, por favor, te pedimos que nos prepares y suministre muchos materiales para la construcción, las finanzas y las misiones de nuestra iglesia. Ayúdanos a convertirnos en una luz eterna para la sociedad argentina y del mundo entero. Por favor, recuerda y bendice a nuestra copastora Diana, a quien hemos establecido para proclamar la palabra de Dios, para que todas las palabras que predica se conviertan en alimento para nosotros y que el Espíritu Santo venga a fortalecernos y nos llenes hasta el final de nuestros días. Por favor, concede consuelo, bendiciones y gracia a los miembros de la congregación que han asistido hoy para adorarte. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos salvó a nuestros pecados. Amén. Buscamos la palabra de hoy en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 16 al 22.
En el Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 2, versículos 16 al 22. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a las que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Vamos a leer juntos la oración conjunta por la construcción del salón de culto. Oramos esperando por el ingreso al nuevo salón de culto. Que llenes con la bendición espiritual del cielo y la bendición rica de la tierra a todos los fieles que oraron, ofrendaron y sirvieron para la construcción. Que les des a las empresas y los obreros a cargo de la construcción la sabiduría y el entusiasmo. Que nos des buen tiempo para que se finalice sin accidentes la construcción. Que prepares las instalaciones para que no hayan atrasos en la fecha de ingreso. Que en los cultos fluya la sangre de la cruz llena de vida para que seamos transformados todos los días. Que sea una iglesia llena de esperanza por la siguiente generación, con el reavivamiento de jóvenes como rocíos de la mañana. Que la construcción sea de gloria solo para Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La copastora Jean va a orar y compartir la palabra. Vamos a orar. Buen Dios, te damos las gracias en este día, Señor, que es de descanso en este mundo, que es de diversión, placer. Señor, venimos desde la mañana temprano para rendirte el culto porque vos sos Dios vivo, sos nuestro Padre, sos nuestro Salvador, sos nuestro proveedor y te reconocemos como tal. Señor, te pedimos que recibas este culto y que a los que te rendimos este culto, Señor, nos bendigas con una bendición extraordinaria. Señor, primero con una bendición en nuestra fe para que tengamos una fe cada vez más firme, más grande, Señor, más fuerte, más poderosa. Señor, también te pedimos bendición en cada una de las etapas y aspectos de nuestras vidas, en nuestras necesidades, en nuestros proyectos. Señor, sobre todo te pedimos la bendición de poder rendirte el culto y que cada culto sea, Señor, un culto vivo, Señor, para nosotros y de agrado para vos, Señor. Señor, te damos las gracias también, oramos por la nueva iglesia, este nuevo edificio, este templo que nos das para nuestra iglesia. Señor, te pedimos que esta iglesia, que es grande, que es hermosa, que es entregada con tanto sacrificio y esfuerzo por los miembros de la iglesia, sea una iglesia usada por tus manos de manera grande y poderosa, una iglesia que pueda hacer una diferencia en este mundo, Señor, dándole vida a aquellos que no te conocen, Señor, que proveyendo, Señor, consuelo, Señor, guía, palabras buenas para aquellos que están perdidos en este mundo, Señor, que sea una iglesia en donde tu evangelio siga vivo, tu Espíritu Santo obrando hasta el momento de tu retorno. Señor, en este momento también te pedimos por nuestros hermanos que están sufriendo mucho porque han perdido a su madre, porque están esperando, porque saben que su ser amado no puede ser sanado. Señor, te piden encarecidamente por su sanidad y te piden también fe y consuelo para soportar la pérdida. Señor, te pedimos que bendigas a estos hijos tuyos, que les des una fe extraordinaria y que en este momento tan difícil busquen consuelo, no en el mundo, no en las personas, sino en vos, Señor. Te damos las gracias por todo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra del día de hoy es acerca de la iglesia.
nosotros en la iglesia, dentro de la iglesia, las enseñanzas son llamadas doctrinas, ¿no? Entonces hay doctrina sobre la salvación, ¿no? Doctrina sobre el pecado, la doctrina sobre Dios, la doctrina sobre la iglesia. Esta es la enseñanza que nosotros encontramos a lo largo de la Biblia acerca de la iglesia, por ejemplo, en el día de hoy, y que es súper importante. Es importante porque cuando nosotros tenemos que tener una doctrina sana y correcta de la iglesia, para poder ser una iglesia sana de agrado a Dios, pero también para poder discernir las iglesias. Porque por fuera, las iglesias parecen todas iguales, pero nos damos cuenta que por dentro muchas veces no es así, ¿sí? Siempre hay lugares que dicen que son iglesia y no son iglesia, ¿sí? Entonces tenemos que saber bien qué es la iglesia según la palabra de Dios. La iglesia, la palabra de por sí, significa reunión de ciudadanos, llamados, o sea, que recibieron un llamado, estaban en sus casas, recibieron el llamado para presentarse en un lugar público, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto griego de la palabra, ¿no? Esto quiere decir que en ocasiones te reunías en el areópago para tomar decisiones conjuntas para la ciudad. Entonces vos estabas en tu casa, recibías este llamado y te juntabas para determinados asuntos. Por eso a veces esta palabra es traducida como asamblea, como congregación e iglesia, obviamente, ¿sí? Desde el plano más cristiano de la fe, quiere decir que nosotros recibimos el llamado desde el lugar en donde estábamos, el lugar en donde no conocíamos a Dios, cuando estábamos en el pecado, recibimos este llamado para ir hacia otro lugar, que es el lugar de la salvación delante de la presencia de Dios, ¿sí? En este sentido, iglesia, que es edificio, iglesia material, 제일교회, ¿sí? 한인교회, 신성교회, pero también es iglesia, los que recibimos el llamado, nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? La palabra iglesia en el Nuevo Testamento aparece por primera vez en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 18. Esta historia, estos versículos cuentan esta historia. Le pregunta Jesús a los discípulos, ¿ustedes cómo me llaman? Porque la gente dice que Jesús es profeta, es Elías, Eliseo, es esto, lo otro, ¿no? Y le dicen, bueno, la gente del mundo dice eso, los que no me conocen tanto. Ustedes que me conocen, ¿quién soy yo? Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Le dijo, vos sos Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces luego Jesús le dice, tenés bienaventurado, o sea, vos realmente recibiste una gran bendición, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, saben que Pedro significa roca, ¿no? Edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que nosotros entendemos acá? Primero, que es Jesús el que habló de iglesia. No es un invento humano, no es un invento post-Jesús. No fue un invento de los apóstoles, sino que la iglesia fue establecida por Jesucristo mismo mientras estuvo sobre la tierra. Y en segundo lugar, aparentemente, tiene que ver algo los creyentes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos esto, decimos, sí, no se refiere solamente a Pedro, sino a todos los que creen en Jesús, a todos los seguidores de Jesús. Sobre esas personas se va a levantar la iglesia, ¿sí? Entonces, creemos equivocadamente en ocasiones que somos nosotros quienes edificamos la iglesia. Nosotros somos quienes hacemos la iglesia, fundamos la iglesia, porque eso es lo que ocurre visiblemente, ¿cierto? Esta iglesia fue fundada, por ejemplo, nuestra iglesia fue fundada por, creo que eran como 12 personas en el primer culto, ¿sí? Unos chipsanimdul, ¿no? Que se juntaron y hicieron el primer culto en la casa de uno de ellos. Y después compraron el lote de la iglesia vieja, ¿no?
y levantaron la iglesia. Entonces, ellos, las personas son las que levantan la iglesia. Nosotros creemos equivocadamente de este modo. Pero no es así, porque fíjense lo que dice. Pedro dice que Jesús es el Cristo. Y luego Jesús dice, sobre vos voy a levantar la iglesia. ¿Quiere decir sobre la persona de Pedro? No, sobre la fe, la confesión de fe de Pedro. ¿Sí? Es por esta confesión, no por las personas. Sin embargo, esta confesión de fe le salió de la boca de Pedro porque a Pedro se le reveló algo por la gracia de Dios. Dios fue el que le reveló esto. Dice que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, Dios le dio esta fe para que pudiera entender esto, expresar con sus palabras esta fe. Y sobre esa fe se levanta la iglesia. Entonces, yo no soy el que levanto la iglesia. Yo no soy el que edifico la iglesia. Yo no inicio ninguna iglesia. Es la fe que me dio Dios. Por lo tanto, yo no puedo imponer mis ideas, yo no puedo imponer mi voluntad, porque muchas veces la iglesia es dividida, es destrozada, es destruida, es avergonzada, porque la gente dice, yo que levanté esta iglesia y yo tengo la voluntad de Dios, yo sé que lo que es lo mejor para esta iglesia, hay que hacer esto. Pero en ningún momento la iglesia fue edificada, construida por el hombre. Ninguno de nosotros, por más gran fe que tengamos, por mucho esfuerzo que hayamos hecho por la iglesia, por muchas ofrendas que hayamos entregado, ninguno de nosotros somos constructores de la iglesia. Es únicamente Dios. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque ¿cuántas veces nosotros observamos que la gente se aleja de la iglesia por estas razones? Porque dicen, ¿cómo puede ser que en la iglesia haya tanto desacuerdo? ¿Cómo puede ser que la gente se pelee de este modo? O dice, ¿cómo puede ser que ataquen de este modo a Muksanim? O que Muksanim diga estas cosas contra los Changnonim, por ejemplo, en las iglesias, ¿no?, presbiterianas. Dicen, pero esto no puede ser. Las iglesias se separan por estas cosas. No, me parece que no es lo correcto, acá no se encuentra la verdad. Esto ocurre porque nosotros creemos que somos nosotros los que levantamos la iglesia. Pero tenemos que tener muy en cuenta que no es así. Dios, Jesús, es quien habló de iglesia y fundó la iglesia, construyó la iglesia. Y también debemos recordar esto. La iglesia no solo es iglesia, esta iglesia colectiva, ¿sí? Esta iglesia grande a la que nosotros venimos y rendimos culto. Es iglesia cada uno de nosotros. En la primera epístola a los Corintios está este versículo famosísimo que dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Nuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros somos iglesia también. Entonces, las palabras que hablan de iglesia dentro de la Biblia se aplican a las iglesias materiales y se aplican también a nosotros como persona, como iglesia individual, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver cuáles son las características de las que habla la iglesia para saber cuál es la iglesia. En primer lugar, es iglesia si está construido únicamente sobre la palabra, ¿sí? Los edificios se levantan, ¿sí? Los edificios, nosotros vemos cómo se levantan los edificios, ¿no? Se cava el piso, se pone un cimiento, después en la actualidad se levantan pilares, vigas, se llenan los muros, se pone otro piso, se hace así, ¿sí? En los tiempos de Nuevo Testamento, de esta epístola a los Efesios, y las personas que conocí, a quienes se les escribía, era mucho más común ver edificios un poco más modestos, consistente en esto, en paredes y techo y piso, ¿sí? Sin columnas, sin pilar, sin vigas, ¿sí? Porque eso eran las casas normales, ¿cierto? A menos que uno estuviera en Roma, no veía columnas,
¿no? Entonces, ¿qué es? Se construye de este modo, se levanta, se pone un piso, se limpia, se acomoda, ¿no? Se aprolija, se alisa el piso y después se levantan los muros y al final se pone un techo. Así eran las casas. Y a este tipo de arquitectura se refiere la palabra de hoy, ¿no? En el versículo 20 dice que todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio Jesucristo es la piedra principal. Dice esto. Entonces, la iglesia es iglesia en la medida en que está construida sobre la palabra. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, ¿a qué se referirá? El Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando se dice profetas, quiere decir los profetas del Antiguo Testamento. Y apóstoles son los del Nuevo Testamento. Entonces, toda la Biblia es sobre la cual se construye esta iglesia, individualmente y también como iglesia material. Toda esta iglesia se tiene que construir ¿sobre qué? Sobre este fundamento. En otra versión dice, este fundamento que es los apóstoles y los profetas. O sea, el piso tiene que ser preparado, se tiene que cimentar, ¿cierto? Tiene que haber un piso liso. No podemos construir una casa en donde de un lado tiene 1,5 metros, del otro lado tiene 2 metros o abajo está hundido. Uno tiene que tener un piso bien trabajado. Este fundamento es la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y sobre este fundamento tiene que levantarse la iglesia. Nosotros, como miembros de esta iglesia, somos una parte, somos importantes, son como componentes importantes, pero no nos podemos parar en cualquier lugar para hacer un edificio. Yo como persona, ¿sí? Como edificio personal, no me puedo levantar en cualquier lugar, no me puedo levantar en una ladera que está llena de piedras. Tengo que tener un piso trabajado previamente. Y ese piso es el fundamento de la palabra. Y sin embargo, dice, después sigue hablando y dice que además este fundamento no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay unos ángulos. El ángulo, la piedra angular, la piedra principal. Y dice que esta piedra principal es Jesús. ¿Sí? Esto está escrito desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Salmos capítulo 118 dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Se refería a Jesucristo. Esta palabra vuelve a ser citada en la epístola de Pedro, por ejemplo, refiriéndose concretamente a Jesús. Entonces, esta piedra del ángulo es Jesús. Y esta piedra del ángulo es importantísima. ¿Por qué? Porque sin esta piedra del ángulo tampoco puede haber un fundamento. Vamos a ver esta imagen. La piedra del ángulo es así. El que está abajo, en la esquina, el que es tanto de este lado como de este lado, esta es la piedra del ángulo. Y esta es la piedra del ángulo y ustedes no tienen que ser arquitectos, ¿sí? Ni especialistas, ni ingenieros, ni matemáticos para darse cuenta que sin esa piedra que ocurre se desmorona el edificio. ¿Sí? Hay otra imagen que es del arco. ¿Sí? Supongamos que nosotros construimos en nuestra casa arcos y sacamos la piedra clave, la dovela clave, la piedra del ángulo que viene a ser la que está marcada en el medio. ¿Qué ocurre? Se nos cae el techo. Entonces, por muy buena sea mi fundamento, mi cimentación, ¿sí? Si yo no tengo una piedra angular, yo no puedo levantar una pared. Yo puedo tener un piso súper trabajado, pero sin esta piedra del ángulo no hay paredes, por ende tampoco hay techo, no tengo un edificio. Esto es a lo que se refiere cuando dice, bueno, tenemos que plantarnos sobre un fundamento, tenemos que levantarnos sobre un fundamento que es la palabra, pero también está la piedra del ángulo, ¿quién es Jesucristo? Esta piedra angular, ¿sí? Sostiene y soporta el peso de todo el muro. Entonces, es lo que vendría a ser en la actualidad las columnas. ¿Vieron cuando
hay estos videos a veces de cómo se destruyen edificios, ¿no? Le ponen explosivos para destruir ese edificio para levantar otro. Y en ese edificio, es un edificio re grande que tiene como, no sé, 30 pisos. ¿Acaso se van rompiendo desde arriba todo, desde afuera para adentro? No, se ponen dinamita, ¿no? Explosivos en las columnas claves y se explota. Entonces, cuando se rompen esas columnas, ¿qué ocurre? Se viene abajo el edificio. Esta es la función del ángulo, de la piedra angular. Esta piedra es la que sostiene todo el edificio. Y esta piedra es Jesús. Y nosotros nos damos cuenta de su importancia. ¿Por qué? Porque en todas las sectas, ¿saben cuál es el punto? Si uno se pone a estudiar las sectas, es como súper interesante y súper gracioso por una parte, porque son súper simples desde las primeras sectas hasta las últimas, las que nos afectó mucho. Por ejemplo, Shincheonji sostiene exactamente lo mismo. ¿Qué dicen? Que Jesús no es Jesús. Que Jesús tal vez fue Jesús, pero ahora ese Jesús, ¿sí?, es este líder de esta secta. Por ejemplo, en el caso de Shincheonji era Imani, ahí está, se me fue el nombre. Es Imani Jesús, ¿no? No es lo que te dicen al principio, pero cuando avanzás es lo que te terminan diciendo. ¿Por qué? Porque si vos rompes la piedra del ángulo, que es Jesús, ¿qué ocurre? Se desmorona la iglesia. Entonces, en todas las sectas dice, Jesús no es hijo de Dios, dicen algunas. Jesús es un profeta, pero no es Dios. Por eso, en realidad, no resucitó. O dicen que Jesús resucitó, se fue al cielo, pero vino de vuelta y es ¿no? Por eso es importante. Es en donde se tiene el apoyo, ¿no?, toda la iglesia. El fundamento también se apoya en esta piedra del ángulo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos que era el fundamento? La palabra de Dios, ¿cierto? El Antiguo y Nuevo Testamento. ¿De qué habla el Antiguo y Nuevo Testamento? Habla acerca de Jesús y su obra de salvación. Habla toda la Biblia, fundamentalmente. Nosotros creemos que son un montón de reglas que restringen y me aprietan mi vida para que yo no pueda vivir según mi voluntad. No, la Biblia de lo que habla es acerca de cómo recibir nosotros la vida eterna e ir al cielo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Está hablando de las palabras predicadas de Jesús. Entonces, todo el Antiguo y Nuevo Testamento dependen de Jesús. Dependen de esta piedra del ángulo, ¿sí? La veracidad de la palabra de Dios depende de Jesús. Y sin esta, entonces, piedra angular, no hay fundamento, no podemos levantar paredes, no hay iglesia. Sin la palabra de Dios, no podemos levantar el muro. Pero además de esto, Jesús cumple otra función súper importante, que es la de conectar todas las partes del edificio. La palabra en el versículo 21 dice, en Él, o sea, en Jesús, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Dice que en Jesucristo el edificio se arma bien. Esta palabra bien armada, ¿sí?, bien coordinada, bien conectada, significa esto, ¿sí? De tal modo que las articulaciones están tan bien conectadas que ese cuerpo es un cuerpo súper completo, fuerte, que cumple sus funciones al máximo. Es un cuerpo en donde las articulaciones entonces, que están todas flojas, entonces no sirve, ¿sí? Sino que es un cuerpo bien conectado, bien armado. Por lo tanto, cumple bien sus funciones. Entonces, ¿quién es el que cumple esa función? Jesús. Es en Jesús que nos conectamos bien. Nosotros dentro de la iglesia nos conectamos bien en la medida en que está Jesús en el medio. Nosotros, personalmente, yo, como iglesia individual, todas mis partes, mi cabeza, mi corazón, mi espíritu, mi vida, mis pensamientos, mis decisiones, las cosas que yo digo, lo que yo valoro, se conecta bien, ¿cómo? En la medida en que están interconectadas por Jesús. Si yo, dentro de mi propia persona, no tengo como
conector a Jesús, empieza a haber desacuerdos dentro de mi vida. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago no van para el mismo lugar. Tenemos que estar nosotros personalmente interconectados por Jesús, por la palabra de Jesús. Dentro de la iglesia, cada uno de nosotros como parte de la iglesia, tenemos que estar conectados por la palabra de Jesús, por Jesús mismo. Únicamente de este modo podemos ser un cuerpo sano, bien conectado, que es potenciado. Esta palabra, bien armado, aparece solo 2 veces en la Biblia. En la misma epístola de los Efesios del día de hoy. Y en las 2 partes quiere decir que es la iglesia que al estar bien conectada produce un poder sinérgico. O sea, como nos concentramos, nos conectamos bien, nosotros somos capaces de hacer mucho más. A esto se refiere. Nosotros antes no podíamos hacer esto. ¿Por qué? Tanto a nivel personal como interrelacional, nosotros no podíamos conectarnos, no podíamos relacionarnos, no podíamos tener relación de verdad, que es la comunión, la relación sin condiciones de amor perfecto, de gracia perfecta, que fue posible únicamente después de que Jesús murió por nosotros. Con la muerte de Jesucristo, como dice en los primeros versículos que leímos en el día de hoy, ¿qué ocurrió? Desapareció el muro. El muro entre Dios y nosotros, el muro entre nosotros desapareció por completo. Y recién entonces pudimos entrar en conexión. Recién entonces es cuando pudimos tener la comunión. Recién entonces somos iglesia. Recién entonces yo soy una iglesia perfecta, yo personalmente también. Antes de esta muerte de Jesucristo, antes de mi salvación, ni yo mismo estaba coordinado coherentemente. Cuando Jesús entra en nuestra vida es cuando empezamos a coordinar, a ser un cuerpo eficiente, bien armado. Entonces, es Jesús quien hace posible que se levante el edificio de la iglesia, ¿sí? Porque es piedra angular, es quien, además sobre quien habla todo este fundamento de la palabra de Dios, ¿sí? Y quien hace crecer el edificio, ¿no? Quien conecta las partes del edificio. ¿Esto cómo lo vemos? La propia vida, la palabra, la obra de Jesús es el evangelio, es el fundamento. Y a través de ese fundamento nosotros venimos y nos acercamos a la iglesia, al fundamento de esta palabra. Y cuando nosotros venimos aquí, somos conectados para hacer una iglesia. Es Jesús quien hace todo esto. Yo no estoy en ninguna de estas partes. Entonces, dentro de la iglesia, esta iglesia material, ¿quién es el que manda? Es Jesús. Entonces, algunos dirán, ay, pero son dos años. Entonces, ¿por qué hay tantos desacuerdos? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué dicen tantas cosas? Porque nosotros no somos iglesia delante de Dios. Es porque nosotros no somos iglesia como Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros fuéramos la iglesia que tiene al Espíritu Santo y está bien conectada con Dios, bien conectado yo conmigo mismo, entonces no habría desacuerdo acá. Entenderíamos la visión del líder. Entenderíamos por qué los ancianos o los profes o los chipsanim dicen determinadas cosas. Es porque no somos iglesia, porque no oramos, no nos encontramos con Dios, no tenemos comunión con Dios. Entonces venimos y decimos, mira, este es el evangelio, no lo que vos testimoniabas. Lo que sostienen tus líderes en la iglesia no es palabra de Dios. Dicen esas cosas porque ellos no son iglesia. Y nosotros también decimos estas cosas cuando no estamos siendo iglesia. Cuando Jesús nos hace iglesia, nos levanta como iglesia, ¿sí? Jesús en primer lugar hace esto, traza la dirección y los límites de nuestra iglesia. Esto incluyendo nuestra vida, ¿sí?
nosotros dijimos que es iglesia material y también iglesia personal, individual, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús se convierte en piedra del ángulo, traza los límites y la dirección de la iglesia material y de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, de nuestra vida, nuestra existencia. ¿Cómo se hace cuando construye un edificio? ¿Cómo se hacía antes cuando se construía un edificio? Yo quiero que mi casa tenga esta forma rectangular, ¿cierto? Pongo una piedra de ángulo acá. Uno acá, uno acá, uno acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo al poner la piedra angular? Estoy limitando mi edificio, ¿cierto? Yo decido si mi edificio va a mirar de este modo, de este modo, de este modo o de este modo. Estoy determinando la dirección y los límites de mi edificio. Cuando Jesús se convierte en la piedra angular, lo que hace es delimitar la dirección y los límites de mi existencia. No es a gusto mío. Yo me edifiqué como iglesia, entonces como iglesia es Jesús el que me dice si soy rectangular, cuadrado, pentagonal, hexagonal, circular, si puede ser también, ¿por qué no? Miro al norte, al sur, al este, al oeste. Es Dios, Él como piedra angular, el que me establece esto. Dice, de acá hasta acá es donde tenés que estar. No tenés que salirte de este lugar, porque este es el espacio en donde vas a poder vivir. Salís de acá y no hay vida. Tenés que mirar hacia esta dirección, no otra. Este es tu destino, tu propósito, tu objetivo. La palabra de Dios es la que cumple esa función. Me traza los límites y la dirección. Es la palabra únicamente. No la interpretación de segundo, tercer grado de la palabra, sino la palabra. La prédica es palabra, pero interpretada por palabra. Para nosotros no hay otro canon que este. No hay libro por mejor escrito por los especialistas o profetas que se llamen que pueda competir con la Biblia. Por eso, en realidad, si ustedes escuchan los predicadores realmente de mayor unción, cuando explican un versículo, citan otro versículo, ¿cierto? Y uno dice, ay, qué tapé. Es un embole. No hay una cosa divertida, no hay una cosa nueva. Ese versículo ya lo conozco, dame algo nuevo. No. La palabra de Dios se interpreta por la palabra de Dios. Porque no tenemos otro que nos trace, que no tenga que trazar el límite y convertirse en piedra de ángulo para nosotros. Además de esto, ¿qué ocurre? Jesús es piedra de ángulo, por lo tanto, es el que soporta el peso de nuestras vidas. Dijimos, se levanta el edificio, ¿quién es el que aguanta el peso? La piedra angular. Yo di el mismo ejemplo en el primer culto. Si ustedes van a Cusco y van con un guía o con un libro, ¿no? Van a pasar por un edificio que dice, este es un ejemplo claro de la capacidad arquitectónica de los incas. Es un edificio cuyo fundamento es antiguo, es incaico. El edificio de arriba es una construcción española colonial. Y te dice, vos ves las rocas súper bien trabajadas, súper rectas, de buena calidad. Y vos ves la piedra angular, es así de grande, es de buena calidad, está trabajada de manera perfecta. ¿Por qué? Porque es la piedra que aguanta todo el peso del edificio. Y uno dice, ay, ¿era necesario ser tan grande? Y según esta forma arquitectónica, sí. Entonces, ¿quién es el que soporta el peso de nuestras vidas? Es Jesús. No son ustedes. No somos nosotros. No somos nosotros los que aguantamos y decimos, yo cargo con mi vida. Yo cargo con mi sufrimiento, mi dolor, los trabajos, mi familia. Es mentira. Es Jesús el que carga con este peso. Es la palabra de Jesús la que carga con este peso. Es la palabra que hay dentro mío que hace que pueda resistir este peso.
La persona que no tiene la palabra, que no tiene esa palabra que le dio especialmente Jesús directamente, no solo leyendo porque yo decidí leer la palabra, sino que yo había leído esa palabra y cuando escuché salió, me impactó. Y recordé esa palabra. Sí, citó, Muksanim esa palabra. O cuando yo estoy haciendo Kidó, me acordé de esa palabra. Esa palabra que Dios les dio es la que le da el poder para resistir cualquier tribulación en su vida. Recordemos nosotros, todos hemos pasado. Yo conozco las historias más o menos de los que están aquí y se acuerdan cuando fue el momento más duro de sus vidas. Cuando nosotros tal vez perdimos todo lo que teníamos, ¿no? O perdimos a las personas más amadas de nuestras vidas. O cuando estuvimos enfermos. ¿Qué es lo que me sostuvo? ¿Fue mi fuerza férrea de voluntad? ¿Mi inteligencia y experiencia de vida? ¿O fue una palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que sostiene nuestras vidas. Y esto lo comprobamos tal cual en los momentos más oscuros de nuestra vida. En la cotidianeidad no nos damos cuenta, pero cuando sufrimos, cuando surge algo y nos hundimos, en ese momento lo comprobamos. Es la palabra de Dios, no somos nosotros. Y es porque la palabra de Dios la que sostiene el edificio de mi vida, que nosotros podemos ser golpeados. Puede haber, no sé, granizo, terremoto, no sé, desgaste de tiempo. Entonces nos podemos desgastar, nos descascaramos, la pintura se descascara, se agrietó un poco mi edificio, pero no perdimos nunca, no perdemos nunca nuestra dignidad y grandiosidad como la iglesia de Dios, como el edificio de Dios. La dignidad como hijo de Dios, como cristiano. No sé si ustedes vieron una película que se llama La Caída. Es del año de 2000. Me doy cuenta que yo termino citando películas viejísimas siempre. Esta es una película que tal vez vieron algunos de ustedes, fue muy premiada en ese momento, creo que obtuvo hasta el Oscar, y es acerca de los últimos días de la vida de Hitler. En el búnker, o sea, vieron que Hitler en un momento dado se encerró en el búnker con la gente más cercana y después se suicidó. Entonces uno ve cómo este tipo que ya estaba mal de la cabeza se va volviendo más loco con la noticia de que su edificio se va destruyendo porque va perdiendo, ¿no? Va avanzando el ejército aliado y él va perdiendo. Su edificio se va tambaleando y él se vuelve loco. Esto es lo que le ocurre a la gente en el mundo. Pero la gente que pertenece a Dios, el pueblo de Dios, aún en los peores momentos, aún cuando parece que el edificio se va a venir abajo, no se derrumba. Hay una persona que ustedes, ojalá que todos lo conozcan, les suene, que se llama An Jung-gun. An Jung-gun fue uno de las personas que hizo 독립운동 por la independización de cuando era colonia de Japón, Corea, y él mató a un general que se llama Ito Hirobumi y fue arrestado en el lugar, fue torturado y fue condenado a muerte. Y él, fíjense lo que dijo, bueno, yo entonces quiero que me fusilen en el Viernes Santo próximo. O sea, creo que había sido juzgado en febrero, entonces faltaba un poco, ¿no? Quiero que me fusilen en un Viernes Santo. Su mamá y él estuvieron de acuerdo en que él no iba a apelar, porque él hizo lo que creía que era correcto, ¿no? Y dijo, él era cristiano, y él dijo, yo me voy a ir al cielo y desde el cielo voy a esforzarme y orar por la independencia de mi país. Dejó, desde que fue arrestado hasta el momento de morir, dejó una serie de escritos y en ningún momento perdió no solo la dignidad, la elegancia. Es así como tiene que ser un
una iglesia, un cristiano. Uno puede sentir que la vida tambalea, pero vos no tambaleas. ¿Por qué? Porque te sostiene todo tu peso, descargas el peso sobre la palabra de Dios. Y es así como tiene que ser nuestra iglesia. Tiene que ser construida sobre la palabra, construida sobre la piedra angular. Y nosotros no podemos deformar, distorsionar esta palabra, porque ¿saben qué? ¿Recuerdan qué es la palabra? Jesús mismo. Juan capítulo 1, versículo 14, el versículo famosísimo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra es Jesús. Por eso podemos pararnos sobre esa palabra y esa palabra nos sostiene, porque es Jesús, porque tiene vida, tiene poder. No es palabra humana muerta, pura letra. Y esta palabra, por eso es importante para nosotros. Por eso tenemos que leer la palabra, entender la palabra, escuchar la palabra. La palabra es el centro del culto. Tenemos que regirnos por la palabra. La palabra no es enseñanza nada más, ética, buen consejo. La palabra es Jesús mismo y es vida misma, es poder mismo. Por esta razón, nosotros venimos y lo que yo más deseo es que ustedes escuchen la palabra y lo que ustedes desean también es escuchar la palabra de Dios. Por eso yo siempre digo que podamos escuchar a Dios. Que podamos escuchar a Dios. No es palabra de Simjondosa. No es palabra de Chegang Moksanim o Kim Song Moksanim. Palabra es Dios. Y una iglesia es esta. La que se para sobre la palabra, sobre Jesús. La que es sostenida por Jesús, la que es conectada por Jesús. Entonces, nuestra iglesia tiene que ser esta iglesia. Es esta iglesia, es este tipo de iglesia y tiene que ser aún más este tipo de iglesia, de manera cada vez más perfecta. Y para esto, cada uno de nosotros tenemos que ser una iglesia parada sobre la palabra de Dios, conectada por la palabra de Dios. Vamos a orar en este momento, vamos a pedir al Señor que nos convierta a cada uno de nosotros en una iglesia verdadera. Vamos a pedir al Señor que su palabra esté viva en nosotros para hablarnos, para darnos entendimiento, para darnos el poder, para conectarnos a nosotros con Dios y con nuestros hermanos, para ser firme, para soportar cualquier tribulación, porque es Jesús quien nos soporta. Que nuestra iglesia sea una iglesia ahí, de este modo, así, porque nosotros somos así. Buen Padre, te damos las gracias. Señor, para nosotros que nos reconocemos como hijos tuyos, que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, nos damos cuenta que no existe nada más importante que tu palabra. Es en donde nosotros podemos plantarnos firmemente y construirnos como persona, como vida, como iglesia material. Y es por tu palabra que podemos ser levantados. Y es por tu palabra que permanecemos firmemente hasta el momento en que vos retornes a este mundo. Señor, no existe nada más importante que tu palabra, no existe nada más poderosa que tu palabra. Te pedimos que esté esta palabra viva, obrando, Señor, despertándonos dentro nuestro. Te damos las gracias por todo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a finalizar el culto con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.